tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es el Día del Juicio, como siempre, dándoles a ustedes la bienvenida. Soy su servidor, Miguel Ángel Velázquez. Hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Qué dicen? ¿Qué son? ¿Qué significan las encuestas cuando vivimos en un rato, un momento, con el calor de una política que no acaba de cuajar, con una reorganización política que no se ve, con un sistema de partidos que nos hace dudar todos los días? ¿Qué es en todo este ambiente hoy la medición de la opinión de ustedes? ¿Qué son las encuestas? Para eso, hoy vamos a tener con ustedes un par de invitados que nos van a explicar todo esto y mucho más. Está con nosotros el doctor Francisco Abundis. Usted ya lo conoce, es director de Parametría. Gracias. Paco, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Eduardo Reyes Chávez, que es director general de Intel. Lalo. Miguel Ángel, un gusto estar en tu programa. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias. Y desde luego usted, nuestro mejor invitado, aquí en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Lo invito a quedarse con nosotros. Doctor Francisco Abundis. Es director asociado de Parametría SADCB, empresa de investigación estratégica. Cuenta con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Oxford y una maestría en asuntos internacionales por la Universidad de Columbia. Además, tiene estudios en investigación cuantitativa realizados en Michigan. Es diplomado en el sistema político estadounidense por la Universidad de California y tiene estudios de licenciatura por el Colegio de México. Sus principales líneas de investigación son psicología social, opinión pública y comportamiento electoral. Ha sido ponente en congresos internacionales y consultor en distintos niveles de gobierno, partidos políticos y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, British Council, UNESCO, entre otros. Licenciado Eduardo Reyes Chávez. Es director general de análisis y consultoría en la empresa Intelite, politólogo especializado en metodología aplicada a la investigación. Ha impartido cursos y diplomados de análisis político, prospectiva y construcción de escenarios en instituciones académicas y dependencias gubernamentales como el Consejo de la Judicatura Federal. Acompaña su labor profesional con participaciones en medios informativos y publicaciones. Bien, gracias por quedarse aquí en el Día del Juicio. Ya verá que esto es más interesante de lo que yo le puedo decir, porque nuestros invitados tienen mucho que decirnos para aprender de este momento político que yo creo que es muy especial para el país. Y te preguntaría, doctor, empezamos por ahí, ¿cuál es el papel hoy de las encuestas? Hoy, que todo parece tan revuelto, que todo parece tan difícil de entender. ¿Cómo tenemos que ver las encuestas hoy? El proceso no es tan distinto a otros y las encuestas tampoco están jugando un papel muy distinto al que hemos tenido antes o que juegan en cualquier otra democracia. El papel de lo que hacemos es hacer un resultado previsible y en ese sentido las mediciones preelectorales deben de jugar un papel de, siento ponerlo así, de hacer la elección aburrida, que sepamos qué va a pasar. No es distinto a ninguna otra elección. Hay elecciones con más incertidumbre, menos incertidumbre. Hoy, para fortuna, para el gremio, no sé, digamos, en términos del resultado electoral ya veremos, pero estamos hablando de una elección presidencial probablemente muy abierta y eso nos hace el trabajo un poco más fácil. Nunca en lo que va de este siglo habíamos tenido una diferencia entre el primero y segundo lugar de la dimensión que la tenemos hoy. No en el 2000, no en 2006, no en 2012, no en 2018. Nunca habíamos tenido esta diferencia. ¿A qué nos lleva eso? A que el resultado del ganador probable de esta elección presidencial esté claro. Y lo que está en juego son 9 gobernaturas, no sé cuántos distritos, no sé cuántas posiciones del Senado, pero es otro tema. En realidad, en un sistema presidencialista como este, todos los focos están puestos sobre una elección. Y esa elección, nuevamente, más allá del resultado, para fortuna de los que medimos,
hace que las probabilidades y los escenarios sean más previsibles. Para mí, digo, y no hablo necesariamente solamente de mis números, hablo también de los colegas, a diferencia de hace 6 años que había mucha incertidumbre sobre qué podía pasar con el gobierno, si llegaba un presidente como López Obrador, cambios en decisiones fundamentales, yo veo hoy mucha certidumbre. Inversiones inmobiliarias, inversiones financieras, inversiones bancarias. Parece que hay mucha certidumbre en lo que viene. Y de eso se trata el trabajo de las mediciones. Si las mediciones dicen que el escenario más probable que es que pase esto, y eso, ¿no? Digo, salvo que pase alguna sorpresa, un error terrible en las mediciones, pase otra cosa, hace todo el mundo más previsible. Para eso servimos, para hacer un escenario en términos de probabilidades más cierto. No es cualquier cosa puede pasar. Y te preguntaría, Eduardo, la misma idea, el papel de las encuestas. ¿Lo ves así, como lo está diciendo el doctor? Yo creo que Paco tiene mucha razón en términos de que las encuestas son herramientas que, fundamentadas en un soporte metodológico, nos dan un acercamiento a una realidad pues muy disímbole y contrastante. Yo discreparía un poco respecto al entorno de certidumbre. Me parece que incluso a nivel mundial estamos viviendo en un entorno geopolítico brutalmente volátil, y creo que al final justamente estas herramientas nos permiten generar estimaciones de gran valor, pero debemos ser cuidadosos con ellas, no tanto respecto al papel del gremio, lo que un encuestador puede hacer, sino al sentido político que muchas veces se les quiere dar. Y esa ya es una acción que rebasa al encuestador, hay que ser muy críticos sobre ello. O sea, una cosa es que nosotros hagamos un trabajo metodológicamente serio, disciplinado, y otra cosa es que ese trabajo no puede estar susceptible a intereses políticos que muchas veces en términos mediáticos sirven para una cosa que es esencial en una elección, que es ganar la batalla de la percepción. O sea, queramos o no, vivimos en una realidad social brutalmente compleja y las percepciones son contagiosas. Y de alguna forma hoy lo que estamos viendo es un escenario donde efectivamente en apariencia tenemos un resultado ya prefigurado que difícilmente va a cambiar, pero que está siendo muy cuestionado no respecto a lo que hacemos como encuestadores, sino al día a día de los datos que estamos presentando. ¿Qué quiero decir con ello? Se está haciendo un buen trabajo de medición, pero de alguna manera, si tú te das cuenta, hay elementos muy contrastantes de una casa a otra. Y eso habrá que verlo respecto a un elemento esencial de las encuestas, que se llama vitrina metodológica. O sea, aquí lo que tenemos que cuestionarnos es si lo que estamos haciendo es representativo de lo que realmente está pasando en el país. Esa sería mi lectura. Yo creo que frecuentemente hay quejas sobre la diferencia que hay entre el resultado electoral y lo que dicen las mediciones. Yo creo que se está confundiendo lo que podríamos llamar un error con un tema de precisión. Es decir, un error en una medición en su función mínima sería que te dé un ganador que no es el que termina sucediendo, pasando. El mejor ejemplo reciente tal vez es Edomex, ¿no? Todas las mediciones decían quién iba a ganar. Tal vez no lo dijeron con el margen que ganó. Entonces, creo que la demanda social y a veces política, en este caso creo que fue más política que social, de decir tienes que ser preciso al medir, se está confundiendo con el tema de equivocarse. Y luego alrededor de esto ya se generan como algunos mitos, ¿no? Que me encantan. Es que nadie decía que en Argentina Milei iba a ganar. Me encanta ese mito. 4 de cada 5 mediciones en Argentina, en el récord, decían que Milei iba a ganar. No con ese margen, esa es la diferencia. Pero decían que iba a ganar. Entonces, creo que aquí tenemos una demanda que ojalá fuera social. Yo creo que más bien es un uso político de esto, de decir, bueno, las mediciones no están resultando certeras. No, las mediciones no necesariamente son precisas, pero tener el ganador correcto, eso creo que es la función mínima de lo que hacemos. A ver, dígame una cosa, ¿qué pasaría si no hubiera encuestas, doctor? Habría incertidumbre, ¿no? Estaríamos echando volados.
Pues yo creo que efectivamente habría un sesgo todavía mayor del que tenemos hoy. O sea, me parece que hay una lectura sobre que hay un resultado en la elección presidencial que Paco bien dice, es el hemiciclo de todo, el epicentro de todo. Pero de alguna forma el no tener este tipo de resultados generaría muchas dudas respecto a que lo que estamos viendo pues va a presagiar un futuro, y el futuro tiene que ver con variables, o sea, económica, social y políticamente, qué México vamos a tener en los próximos meses, y eso es esencial. A ver, hablamos entonces de quién gana la elección presidencial, pero ¿y quién va a tener el poder? ¿Lo están midiendo? Me refiero a quién va a gobernar, quién va a ganar en los estados, quién va a ganar en los congresos locales, quién va a gobernar. Y eso parece que no está muy medido, o cuando menos no lo sabemos muy claramente. Nuevamente, la elección presidencial es la que termina dominando sobre las otras. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en algunos estados, que los distritos locales donde, para bien o para mal, los candidatos son poco conocidos, el electorado termina votando por la marca, porque no conoce al candidato. No es así para ciudades, no necesariamente para el Senado. Es interesante la lógica electoral porque es, si yo conozco al candidato, ¿no? Si yo conozco a Miguel Ángel, digo, no, pues entonces voto por Miguel Ángel. Pero si no conozco al candidato, es decir, pues yo voto, ¿no? Como lo quieran poner, por La Jornada o por El Heraldo o por El Universal. O cuando no conoces la marca, cuando no conoces al candidato, votas por la marca. La marca Morena hoy día es con mucho la más importante en el país, la más simbólica, ¿no? No solamente por la cantidad de gobiernos locales que tienen, sino por el propio presidente, ¿no? Que sí es todo un fenómeno. Como se quiere explicar, por sus conferencias, pero es una marca muy fuerte. Entonces, no hay tanta incertidumbre en eso, y lo estamos observando en muchas mediciones locales. ¿Cuántos congresos locales hay? ¿28, 30 en contienda? Prácticamente todo el país está en una... Para un gobernador, su cuenta pública es lo más importante, más allá de cualquier otra gestión que quiera hacer en el Congreso Federal o los senadores que tengan. No, su cuenta pública, su Congreso local. ¿Y qué está dominando ahí? La marca. La marca es lo que está dominando. Entonces, tampoco creo que haya tanta incertidumbre. Y hace rato, bueno, digamos, como lo platicamos, si domina la presidencia, eso va a acabar jalando el resto de las elecciones a nivel Senado, a nivel Congreso. En la medida lo único que puede competir con eso es un buen candidato del frente que vaya por alguna ciudad, que vaya por algún estado. Eso es lo que está pasando. Si tú tienes un buen candidato del PAN en Yucatán, bueno, es otro escenario. Tienes un buen candidato del Frente o del PAN en Guanajuato, es otro escenario. Si tienes un buen candidato de Jalisco en ese estado, es otro escenario. Pero el resto, si no tienes buenos candidatos o muy visibles, van a acabar en la dinámica genérica, nuevamente de mayor jerarquía en la elección, que se llama la elección presidencial. Déjame preguntarte algo, Eduardo. ¿Pesa lo ideológico? Yo creo que sí, sobre todo... ¿Todavía? Te diría yo por dos razones que pesa. Me parece que Paco comenta muy bien que el peso de la marca Morena no está necesariamente centrado en un proceso mercadológico, sino en una lógica discursiva y política representada por el presidente. Esto es, el presidente no llegó a donde llegó sin un discurso ideológico y una visión de Estado, un proyecto de nación. Podemos estar a favor o en contra de él, pero más allá de la marca lo que hay es un soporte que tiene que ver con un principio, un futuro y un proyecto. Entonces yo creo que todavía, si la doctora Sheinbaum logra refrendar eso, pues de alguna forma esa distancia que aparentemente las encuestas le dan, pues está sustentada en ello. Hay una suerte de reposicionamiento de lo que significa la marca en una persona que en teoría va a lograr construir o seguir con ese proyecto. Ahora, yo tendría dudas sobre que esta volatilidad no pueda tener ciertos estados donde la banda se está jalando. O sea, yo te diría hoy, Veracruz está presentando una realidad que no se veía hace 2 semanas o 3, Puebla tal vez podría presentar lo mismo, en Morelos estamos viendo una suerte de comportamiento político ahí entrecruzado en intereses ideológicos y políticos. O sea, ¿qué estoy diciendo yo? Si bien es cierto en la presidencial tenemos mediana claridad de lo que está pasando a nivel local, las cosas están moviendo y esos son distritos. Respondiendo a tu pregunta, ¿quién va a gobernar?
pues en un ejercicio republicano tenemos que hablar de división de poderes y repartición de cargos. Habrá que ver quién gana el Congreso, que es una realidad fundamental para quien quiera gobernar. Habrá que ver cómo se resuelven estados que tienen padrones electorales. La Ciudad de México, Veracruz y Puebla están entre los 5 padrones más grandes del país. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Si bien es cierto, tenemos claridad sobre quién va a ganar, la correlación de fuerzas va a ser fundamental. Aún si Morena se lleva la presidencia, habrá que ver en qué condiciones gana estos estados o no. Creo que ahí es el gran debate que deberíamos tener hoy. A ver, lo que estamos diciendo hasta el momento es que las encuestas hasta ahorita no fallan, que tienen una claridad como no se había tenido, decías tú, en lo que va del siglo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay una solidez ideológica jugando sobre la elección. Este es un país no ideológico. Digo, viene de literatura clásica. Juan Linz hablaba de que el PRI no era un partido con ideología. Estoy hablando de literatura de los 70, pero sigue funcionando. Él definía el PRI como un partido con una mentalidad que se podía adaptar a la circunstancia. Ideología, este es de los países probablemente menos ideológicos en el mundo. No, aquí tenemos un nivel de pragmatismo increíble. No, digo, lo dijo el propio presidente Calderón, que iba a rebasar al PRD por la izquierda. Y lo hizo con programas sociales. Este es un país muy pragmático, de política muy pragmática. Cuando a mí me toca hacer presentaciones con diplomáticos, franceses, alemanes, donde se dan de topes en la mesa, es cuando les digo, bueno, es que tal candidato de este partido se cambió a este partido. ¿Cómo? ¿Aquí se cambian de partido? ¿No? Lo que es una práctica normal en nuestro país, en Europa se dan de topes en la mesa. No, aquí lo que menos hay es ideología. Aquí hay un pragmatismo impresionante. Descontado eso, no se trata, se trata de beneficios concretos. Digo, yo no estoy en contra ni de ser más o menos ideológicos, principios, no. Aquí hay beneficios concretos. Aquí tenemos un gobierno que ofrece programas sociales a casi la mitad del país, a nivel familia, a nivel personal 25%, a nivel hogar 35%, es muy práctico el asunto aquí. Es quién me da dinero, quién me da beneficios. No digo que sea el único mérito de este gobierno, pero es importante para lo que está pasando. Tenemos una representación de Morena o entre quien recibe esos programas sociales de 8 puntos. El sesgo de quien recibe ese programa social contra quien no lo recibe es de 8 puntos. Entonces, digo, hablo de temas medidos, ¿no? De temas de literatura clásica, no me estoy inventando nada. Entonces, me parece que esto no tiene que ver, es un tema muy pragmático, muy ideológico, o sea, esto de ideológico, perdón, no tiene nada de esto, todo es quién me da el beneficio, y porque además así ha funcionado con el PRI, con el PAN, con el PRD en la Ciudad de México, no nos debe de sorprender que funcione así para Morena. Ese es hoy lo que está funcionando para cuánto tiempo va a durar, si le alcanza el dinero al gobierno, si tiene que haber más endeudamiento, si tiene que haber si tiene que haber una reforma fiscal, no sé, es otro tema, eso se lo dejo a la economía política. En términos electorales, lo que hoy tenemos es una decisión del voto muy pragmática para el elector. Entonces, de hecho, casi les diría, el voto ideológico, que está muy interesante, está en la oposición, porque en realidad es casi inexplicable que teniendo una candidata como Xóchitl Gálvez con números negativos, nuevamente, sin juicio de valor, tiene su costo pelearse con el presidente, ¿no? Estemos teniendo mediciones de 30% para la oposición. Increíble, ¿eh? Yo no sé, en todas estas elecciones de las que estamos hablando, que haya habido una elección así, donde tienes un candidato con números negativos y la gente le esté votando. ¿Qué significa eso? Es voto anti-López Obrador, es voto anti-Morena, no pro-Xóchitl, no pro esa candidata. O sea, este fenómeno me parece que es único en 5 elecciones presidenciales de este siglo. Yo no recuerdo haber
La Bastida nunca estuvo en negativos, que perdió. El propio presidente hoy nunca estuvo en negativos, que perdió. Peña Nieto siempre estuvo arriba, digamos, siempre hemos tenido candidatos a la presidencia en números positivos. Esta es la primera elección que yo recuerdo que tenemos una candidata a la presidencia que tiene números negativos y la gente está votando por ella. ¿Qué significa eso? Que la gente está votando en contra de un proyecto, no a favor de otro. ¿No de la persona? ¿No? Del proyecto. Por eso creo que es muy difícil que cambien estos números. Por eso creo que es muy difícil. O sea, la gente está votando por ella a pesar de ella. No hablo de la persona, hablo de lo que ella representa. Porque a esa misma persona yo la vi cerrar una elección en Hidalgo de 20 puntos de Francisco Olvera, de ventaja, a cerrarla a 5 puntos. Yo la he visto como candidata, yo la he visto como una extraordinaria candidata. No está pasando. No está pasando en esta elección. Y no, digo, en su defensa, no por ella, es por lo que viene cargando. Viene cargando 2 logos, 2 marcas con la peor reputación. ¿Cómo vas a avanzar ahí? 3. Es que la tercera casi ya no Ya, existe. La tercera ya. Perdón, ¿cuál es la tercera? Ya se desvaneció. ¿Quién es la tercera? No, bueno, perdón. Hablo nada más de los 2, pero sí, gracias. Hay una tercera también, igual. Entonces, ¿cómo vas a crecer ahí? O sea, ¿cómo vas a crecer con esas 2 marcas encima? ¿Cómo vas a crecer con esos liderazgos? Está un poco en chino, de verdad, en defensa de ella, porque creo que, en fin, no creo que esté haciendo la mejor campaña, pero es otra cosa, es otro tema, da para otro programa, pero no es ella, es lo que ella representa. Y lo que ella representa, pues no está simpático. Y mucho menos cuando en todas las mañaneras el presidente se encarga de recordar al electorado el pasado reciente. Está medio complicado pelearte con un presidente que tiene 60 altos, 70 bajos de aprobación. Está un poco complicado. Claro. Eduardo, entonces, este panorama nos diría que hoy las encuestas son más seguras que antes. No me contestes, déjame dejar ahí la pregunta. Vamos a un corte, regresamos de inmediato, no se aleje. Esta discusión va a estar buena. Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en el día del juicio. Y le preguntaba a Eduardo, ¿son más seguras hoy las encuestas? ¿No fallaron? ¿No fallan las encuestas? Pues mira, Miguel, yo te diría que por supuesto que todo es falible, ¿no? Queremos tratar de construir metodologías sólidas, de tratar de rescatar muestras verídicas y asertivas, y me parece que en términos de resultados las encuestas han generado tendencias claras respecto a vencedores. Aquí lo que ha fallado son los márgenes, y a mí me parece que los márgenes tienen que ver con las metodologías. Y decirlo muy rápido, tenemos encuestadoras, para no pelearnos con amigos del gremio, que tienen tasas de rechazo del 95%. Eso quiere decir que de cada 100 personas a las que se acercaron, 95 dijeron que no querían ser entrevistadas. Eso evidentemente tiene un sesgo y tiene un costo. Sin embargo, me parece que si podemos hacer un diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos años, aún con amplios márgenes a veces de diferencia, las encuestas han dado vencedores claros vinculados a los resultados. O sea, yo te diría, hemos hecho ejercicios sólidos, me parece que hay cuestiones que hay que atajar, pero las encuestas hasta este momento sobre los vencedores no han fallado. Doctor. Depende de qué quieras decir con fallar. Nuevamente, errar o ser precisas. Son 2 cosas muy distintas. Entonces, un buen ejemplo puede ser la elección presidencial. La elección presidencial, lo que dicen las probabilidades con lo que está pasando, y por ponerle alguna gravedad al tema esta es la 5ª elección presidencial en este siglo, digamos desde que tenemos elecciones presidenciales competitivas, 2000, 2006, 2012, 2018, 2024, esa es la 5ª. En general las mediciones han dicho en el 2000 que se iba a cerrar, no tantas dijeron que se iba a cruzar, pero finalmente todas las mediciones dijeron que esa elección se estaba cerrando. 2006, lo mismo. 2012, lo mismo, tal vez no en la magnitud que sucedió. Para sorpresa, 2018 fue una elección donde no se cerró, se abrió, y el actual presidente terminó ganando su elección por una diferencia que la verdad pocos esperábamos, pero pasó.
empezó con una diferencia de 20 puntos y acabó con 31. Pero eso nuevamente lo registraron prácticamente todas las series. Entonces creo que tenemos que ubicar bien la función de lo que hacemos. Lo que hacemos es ofrecer un escenario de probabilidades de lo que puede suceder. Si a mí me enseñan una serie del 2018 que en lugar de abrirse la elección se viniera cerrando, tal vez eso es errar una serie. Si a mí me hubieran enseñado una serie en el 12 que en lugar de cerrarse se abre, eso es un errar una serie. Pero no, las series dicen básicamente lo que va a suceder. Hablando de esta elección, que me parece interesante ya, faltando 42 días, da la impresión de que esta elección no se está cerrando como lo hubiéramos esperado. Y ninguna elección anterior de este siglo otra vez había tenido tal diferencia entre primer y segundo lugar. Si se cierra, es lo que yo esperaría, no me sorprendería. Pero lo que tenemos hoy en medición no refleja eso, para sorpresa, no solamente en mi caso como director de parametría, sino de otros colegas, ¿no? Y esto, pero, a ver, te lo pregunto de otra manera. El odio, la corrupción, los elementos que están jugando sobre esta elección no cambian las encuestas. Habíamos hablado de lo ideológico, pero ¿qué pasa con estos elementos, con estos factores? Yo sigo discrepando un poco de lo que dice Paco, porque me parece que justamente ustedes platicaban de que al final era el tema del proyecto, ¿no? El proyecto tiene una carga ideológica. O sea, yo sí creo que si bien es cierto la clase política es brutalmente pragmática, la gente sí espera, además de un apoyo social o de una política pública que le beneficie, una idea del México que quiere en el futuro. Y eso es un proyecto, y un proyecto está afincado en una causa ideológica. O sea, al final la ideología no solo es un discurso, un panfleto y una bandera. La ideología es una visión de nación, es un proyecto de futuro y es claridad sobre lo que se piensa hacer con los recursos del país. Si bien es cierto, la gente no necesariamente está tan adentrada en ello, por supuesto que le importa. Y aunque no se informe tanto, siempre está interesada en ver cómo las cosas le afectan o le preocupan. Entonces yo te diría, si bien es cierto las encuestas hoy tienen mediana claridad sobre lo que vamos a ver en los próximos meses, cada día que pasa suceden cosas. Por ahí se habla mucho de estos cisnes negros, y quieras o no, por supuesto que el odio, los escándalos de corrupción, los discursos, las críticas y sobre todo la incapacidad de los políticos para ser congruentes, que eso es algo que estamos viendo todos los días, tiene afectaciones electorales. ¿Qué te quiero decir con ello? Tenemos claridad aparente sobre qué resultados esperamos, pero si mañana algo sucede donde un candidato a gobernador, a presidente municipal o incluso en la federal se ve inmiscuido en un escándalo de corrupción, claro que va a tener un costo, por supuesto. ¿Y eso puede afectar en su resultado? Claro que sí. Consideremos que las encuestas hacen mediciones cuantitativas, son proyecciones que de alguna forma no son resultados, pero que estadísticamente nos permiten entender una realidad. Pero si bien ese factor cuantitativo de mediciones nos da una tendencia, lo cualitativo, el día a día, o para decirlo más claro, la agenda de coyuntura define y determina esos resultados. Al final estamos preguntando a la gente lo que piensa, lo que cree y lo que quiere. Y esos son factores cualitativos de una u otra manera. En lo que falta, estamos hablando de un mes y cachito, o menos, porque además hay una semana de reflexión, digamos que un mes. ¿Tú sí consideras que puede haber algún fenómeno que cambie la idea? Yo creo que sí. Te diría, mira, a nivel federal es muy difícil, desde mi lógica, que la elección presidencial se mueva. De este lado, nosotros traemos una estimación aproximada más o menos de entre 13 y 15 puntos hoy a favor de la doctora Sheinbaum. Va a ser difícil mover eso. Sí estamos viendo que los datos permiten entender que Claudia se mantiene relativamente estable y Xóchitl crece, pero a un ritmo muy lento. Tan lento que va a ser prácticamente, desde mi óptica, imposible que el resultado cambie. Pero lo que nos importa, el Congreso, estados donde hay distritos en juego, capitales, te decía yo la Ciudad de México, que quieras o no, ha tenido una percepción de que las cifras se mueven más rápido que las nacionales. Veracruz, donde estamos viendo todos los días, asertivos o no, escándalos de corrupción. Puebla, donde quieras o no, también vemos una realidad muy volátil, pues va a mover los distritos. Entonces yo te diría que a un mes de la elección
Hablar de certidumbre sería un poco arriesgado. Certidumbre respecto a los resultados, sí, pero respecto a la fortaleza de los candidatos para mantener los márgenes de victoria que traían, no. Entonces vamos a medirlo en escaños. Pensémoslo en que, como tú bien mencionabas, ¿quién va a gobernar? Un gobierno no solo es ganar la presidencia, un gobierno requiere el Congreso, un gobierno requiere también la participación de los gobiernos estatales y lo más importante, un gobierno requiere la legitimidad de tener claro que la gente salió a votar y que participó en la contienda. Es importante llamar a la gente a votar. No es lo mismo una tasa de participación del 63% como la que tuvimos en la elección del 18 a lo que se puede especular hoy. Hoy se habla de que podríamos llegar a cifras del 65-68%. Yo quiero apostar a que habrá mayor participación. Y eso, si bien es cierto, hoy con los datos que tenemos no movería la elección presidencial, sí va a mover la correlación de fuerzas del Congreso y podría cambiar la situación de los estados. Digamos que empezamos el año con 9 elecciones estatales en las que podíamos ver a Morena ganando 7 y hoy de esas 7 de 9 que podía ganar hay 2 o 3 que están, no digo yo que con una tendencia cambiante, pero sí que se están moviendo con otro ritmo. Hay un dinamismo que podría pensar que los resultados se pueden cerrar, ¿no? Entonces… Doctor. Tenemos 9 elecciones para gobernador a nivel local. El antecedente que tenemos es 2021 con 15 elecciones de gobernador. Tenemos elecciones del tamaño de Veracruz, Jalisco, Puebla, la Ciudad de México. En esos estados, en esos 9 estados, hay 121 distritos electorales federales, lo cual habla de un escenario complejo. Casi por definición, la elección de mayor rango, que es la presidencia, termina dominando o influyendo el resto de las elecciones. Entonces, lo que dicen los números que tenemos hasta hoy es que prácticamente en todas las mediciones la elección presidencial viene más abierta que las locales. ¿Qué significa eso? Que va a haber mucho voto dividido. Y las campañas se están dando cuenta de eso, que hay campañas que ya están llamando al voto dividido. Por ejemplo, Morelos. Morelos está diciendo, está bien, vota Claudia, pero vota Lucy. ¿Qué significa eso? Para la presidencia vota Morena, pero en lo local vota por el Frente. Me parece bastante sintomático eso que está pasando. Es decir, las campañas ya se dieron cuenta que no van a cambiar el escenario de la presidencial. La presidencial es la elección más importante, más observada, con mayor publicidad, donde va a ser la elección dominante. Entonces, si en el resto de las elecciones, incluida la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Jalisco, Yucatán, tal vez las únicas 2 excepciones puedan ser Chiapas y Tabasco, pero el resto de las 9 elecciones, otras 7, tienen datos más cerrados que la presidencial. Y ya no hablemos de distritos federales, locales. Creo que uno de los fenómenos interesantes de esta elección va a ser voto cruzado. Una presidencial, dicen las mediciones, ¿no?, probablemente muy amplia, con el resto de las elecciones más cerradas. Lo único que puede cambiar lo que estamos midiendo es la participación. Nosotros, creo que prácticamente, ¿no?, lo que hacemos en parametría, nuestros colegas, salvo modelos, estamos midiendo sobre el 100% de la población. ¿Cuántos van a salir a votar? La última elección presidencial fue 63%. Eso significa que de 100 personas, 63 van a votar, 37 no. ¿Cuál es el nombre del juego? ¿Quiénes son estos 37 y quiénes son los 63? Lo que sabemos hoy es que tenemos una oposición altamente motivada. Eso sí lo sabemos. Por lo que pasó en el 21, lo que pasó en Edomex y por un poco el ambiente electoral que tenemos. Tenemos una oposición muy motivada y un morenismo como muy cómodo, como muy conformista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya tienen finalmente, no están enojados como en el 18. En el 18 estaban enojados, estaban motivados. Hoy quien está enojado es la oposición. Entonces tenemos una oposición muy participativa y un morenismo muy tranquilo. De los números que estamos hablando, lo que puede cambiar esto es quién va a salir a votar, ¿no? El presidente dijo, parece que la ciudad se está empanizando. No, lo que se está empanizando es el electorado que sale a votar. La ciudad es la misma. La ciudad está con Morena.
Si saliera el 100% a votar, yo casi no podría hacer apuestas ahora. No, el problema es que lo que nosotros medimos es el 100% del electorado. Quien sale a votar es el 63% según la última elección presidencial, con otro agravante. Es la primera elección, nuevamente, de este siglo donde no votamos en julio, votamos en junio. Es un mes menos de campaña electoral. ¿Saben cuánto va a impactar eso en la participación? Es un mes menos de campaña. Entonces ya no vamos a hablar de 63%, vamos a hablar de 60 o 50 saltos. ¿A quién va a afectar eso? Veremos, ¿no? Algunos colegas analistas creen que creen que entre más participación beneficia a la oposición. Yo más bien creo que es al revés. Menor participación va a afectar a Morena. La mayor participación debería de beneficiar a Morena. Una menor participación, dado lo que tenemos hoy, faltando ese mes, veremos. Van a depender básicamente de la presidencial. En las elecciones, otra vez, yo creo poco en los fenómenos exclusivos de México, creo poco en el Mexican Uniqueness, yo creo en que pertenecemos a una tradición electoral del mundo. Y en esto se llama el efecto coletazo. La elección de mayor rango jerárquico te determina el resto de las elecciones. ¿Cuál es la elección del mayor rango jerárquico? La presidencial. Y esa te va a afectar primero el Senado, luego te va a afectar el Congreso, luego te va a afectar las elecciones locales, gobernadores, jefe de gobierno, diputado local, alcaldías. En esta ciudad tenemos 6 votos, ¿no? Y el nivel de influencia de la presidencial está en función también de la cercanía con esa elección. Y es un tema incluso mecánico. ¿Qué pasa cuando tú llegas a la casilla? Pues hay 2 mesas, hay la mesa local y hay la mesa federal. La ley dice que primero tienes que votar por la federal, lo cual significa primero votas presidente, senador y diputado federal. Luego viene la local, votas para los 9 estados que tienen gobernador, diputado local y alcaldía. Ese es el orden normal. Entonces, el nivel de influencia de la presidencia, que nuevamente es la elección más abierta, primero va a afectar senadores, luego va a afectar diputados federales, luego te va a afectar tu gobernador si eres parte de estos 9 estados, luego te va a afectar tu diputado local y luego tu alcaldía. Lo más lejano de esto es la alcaldía. Entonces, ¿cuánto importa esta elección? Importa literalmente en términos mecánicos cuál es el orden de las boletas que te van a entregar. Quiero preguntarte algo que creo que es un tema que nos preocupa a todos. Estas campañas de odio, estos elementos de juego político que hablan de la corrupción, estos enfrentamientos que hemos visto en los debates, estas continuas acusaciones desde medios, a mí me parece que tienen un costo. Quizá no hagan cambiar la forma de pensar de una persona, pero tal vez lo que van a hacer o lo que pueden hacer es evitar el voto, inhibir el voto. Y esto me parece que es una preocupación que está en mucha gente, que preferirá no ir a dar su voto por el contrario, pero no dárselo a quien ellos no consideran representantes de su propia ideología. No me contestes, Eduardo, déjame ir a un corte, déjeme decirle a usted que esto de la elección que nos preocupa hoy debe ser un punto fundamental para todos nosotros, porque de esto depende mucho de los pasos siguientes en nuestra vida. Así que aguántenos un poco, vamos a seguir comentando, platicando con nuestros invitados. Esto es el Día del Juicio y yo le invito a quedarse aquí con nosotros en nuestra estación. Vamos al corte, regresamos de inmediato. Bien, pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el Día del Juicio. Y entonces, ¿cuál es el impacto? Le preguntaba yo a nuestro invitado, de todo esto que vivimos hoy. Quizá, viéndolo muy fríamente, las cosas
no estén como parece que están en el ámbito de lo político. Porque decirse todo lo que se han dicho, plantearnos que tenemos un país como el que se ha dibujado en los debates, debería todos tenernos un poco preocupados, o mucho preocupados. Y por eso, Eduardo, la pregunta, ¿y qué pasa con la abstención? Porque de repente cuando vemos las encuestas, decimos, híjole, pues iba a ir un montón de gente a votar, porque el no sabe, no contestó, parece de este tamañito, pero a la hora de la elección resulta de este tamaño, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Mira, yo te lo decía hace un momento y reitero el tema. Hay encuestas con un 95% de tasa de rechazo. O sea, reitero, o sea, de cada 100 preguntas, a cada 100 personas, 95 te dicen, no quiero contestar, no me interesa. Eso a nosotros como encuestadores, como estudiosos de los estudios demoscópicos, pues nos mete en un rollo gigantesco. Tú hablas un poco del mensaje de odio, de cómo los debates prefiguran una realidad por un lado catastrófica y por otro lado envidiable. Y de alguna manera el gran problema que estamos viviendo hoy es que efectivamente la forma en la que se está tratando de llamar al voto, de invitar a la gente a participar en la contienda, tiene mucho más que ver con elementos emotivos o muchas veces falsos, porque hay que decirlo, mucho de lo que hemos visto en los debates no se puede probar, muchos de los candidatos cuando hacen propuestas no tienen claridad de lo que están proponiendo y creo que hay evidencia documentada, y por otro lado estamos viendo constantemente una guerra sucia que ya recurre a herramientas como la inteligencia artificial, videos falsos, audios, vaya, hemos construido una realidad brutalmente compleja y poco clara, por eso yo hablaba de la incertidumbre. Yo estoy comentando que hay una diferencia hoy entre la primera y segunda candidata a elección presidencial que aparentaría una relación o una solución ya dada o un resultado dado. Yo no creo que esas cifras que hoy traemos se vayan a mantener. No estoy diciendo que la tendencia vaya a cambiar, pero sí estoy diciendo que la situación se está moviendo muy velozmente y que de alguna forma hay entidades donde el contexto permite pensar que las cosas no estaban ni tan resueltas ni tan acabadas como hace 3 o 4 meses lo veíamos. ¿A qué quiero llevar? Hemos visto que el voto es muy emocional, que la gente va a votar por cómo se siente y parece que hay dos variables que ningún encuestador ha logrado medir, incluidos nosotros. Por un lado, el voto de castigo, que es una permanente toda democracia. Sabemos que hay un grupo de personas que no están contentos con el gobierno, es natural, es lógico, hay un desgaste de gobierno también que tiene que ver no necesariamente con condiciones socioeconómicas, incluso con cuestiones emocionales, y que se va a manifestar ese día. Lo que no sabemos es de qué tamaño es. No sabemos si eso va a ser un punto porcentual o 5 puntos. Y por el otro lado tenemos el tema de la participación, efectivamente. Sabemos que hoy la oposición está tratando de llamar a la gente a las urnas, pero no está convenciendo. Como bien decía Paco, tenemos a un electorado que prácticamente está mandándonos un mensaje. Hay un refrendo al presidente a favor o en contra. La oposición no ha logrado encarnar ni una imagen de liderazgo, ni una articulación eficiente, y mucho menos un discurso que sea interesante respecto a las soluciones de los grandes problemas del país. Se discute la agenda de seguridad y la oposición no nos ha sabido dar una respuesta. Se discute el problema de los derechos humanos y la oposición no nos ha sabido dar una respuesta. Se plantea el problema del desarrollo, la infraestructura, el crecimiento y tampoco hemos encontrado grandes respuestas. Y por otro lado tenemos al presidente que tiene un proyecto, yo reitero, aparentemente muy claro respecto a dónde quiere llevar al país, relativa solidez respecto a la que la candidata promete basado en ese proyecto, pero tampoco han hecho demasiado en esta elección. Me parece que los candidatos de Morena en ciertos momentos han quedado a deber, lo estamos viendo, reitero, en Veracruz, lo estamos viendo tal vez probablemente en Puebla, lo estamos viendo en Jalisco. Parece que ese fuelle que el presidente trató de inyectarle a sus candidatos no está siendo suficiente. Y eso sin que la oposición haga mucho, porque no es que Morena gane, es que la oposición sigue perdiendo, nos ha llevado a este lugar. Estamos descolocados de la brújula política. Y me parece que esa es la gran pregunta. Si los momios que traemos, con toda la disciplina metodológica y el trabajo que hacemos como encuestas, nos va a llevar a los resultados que estimamos casi todas las casas encuestadoras, o si vamos a ver esos dos valores, el voto de castigo, que es natural, y esa necesidad que tiene la oposición de construirse sobre algo que todavía no acabamos de ver. Pero a ver, interesante lo que planteaba respecto de cómo se van a ver los números. En las últimas encuestas hay un fenómeno que empezamos a ver que nos habla del crecimiento de movimiento ciudadano, no del crecimiento de la oposición, de la oposición de PRI, PAN, PRD.
sino de Movimiento Ciudadano. Creo que esto tiene que ver con lo que ha sucedido en los debates, más que con la oferta libre que hemos conocido todos, ¿no? Yo no sé cómo lo han medido ustedes, si está así o no. Las últimas que yo he visto me parece que dan este resultado que no tendría que ver, por ejemplo, con la idea del voto útil. ¿Sería así? Sí, en parte sí. Te diría yo, Movimiento Ciudadano ha tenido 3 problemas esenciales en esta campaña. Movimiento Ciudadano, Movimiento para empezar. Ciudadano, para empezar, ¿no? Para empezar. El primero es que tuvieron un candidato que tuvo ahí un problema legal, que creo que ya estamos muy claros, y para el que se diseñó una campaña, y ya estaba estructurada, que al final no fue el candidato, pero la campaña se quedó tal cual. Tuvieron que poner otro candidato que no es ni la sombra de lo que era el anterior en términos, si quieres llamarle así, de producto, porque es mercadológico, no nos engañemos, y que de repente batalló mucho para identificarse en ese rol, en ese papel. Los políticos juegan papeles, asumen roles, bien lo dijo Paco, entiendo perfectamente el pragmatismo de nuestra clase política y nuestra discusión. Y ahora este candidato nuevo entre comillas, porque no tiene mucho de nuevo, que militó en todos los partidos, que ya estuvo en el PRI, en el PAN, en Nueva Alianza, en el PRD, porque entonces no tiene nada de nuevo, está tratando de refrescar esa campaña y ha ganado popularidad. Y yo te decía bien, la primera batalla que hay que librar aquí es la de la percepción. Y esto le ha permitido a un candidato con una estructura medianamente rígida, con pocas propuestas, algunas muy aventuradas, otras mal estructuradas, otras interesantes, volverse popular. Y como le pasó a Xóchitl en su momento, en términos de encuestas o estudios demoscópicos, el primer paso es ser conocido. La gente no va a hablar bien de ti o no va a tener una preferencia hacia ti si no te conoce. Entonces, esa aduana la logró cruzar. No estoy seguro que eso se vaya a manifestar en votos, porque ahí viene el segundo problema. Hoy Movimiento Ciudadano tiene un presidente que está peleado con principalmente con su gobernador en Jalisco, el más fuerte y el que mejor opera, quieras o no, el que tiene la tradición política, porque el otro, reitero, es un producto. Entonces, hoy es difícil entender que los bastiones de Movimiento Ciudadano le vayan a dar los votos que espera. Y en ese sentido tenemos hoy una gran incógnita, un candidato popular, pero no necesariamente con un arraigo de interés para motivar el voto hacia él. Lo que sí es claro es que ese candidato le está saliendo muy caro a la candidata del PRIAN o del PRI-PAN. No lo digo ideológica o adjetivadamente, eso es. Esa marca que está denostando a la candidata, esa candidata que tiene una carga muy pesada, ahora batalla con un candidato popular que no solamente le está quitando puntos, sino que le está quitando espacios. Y esa pérdida de espacios tiene un costo altísimo, más a 4 meses de una elección. Al final a Xóchitl ya la conoce más gente, pero no está ganando el interés de la gente. Y el otro señor, aunque no necesariamente tiene el interés, distrae la atención. Y eso para Claudia es oro molido. Sí, yo planteaba de pronto qué va a suceder si la abstención crece y cómo sabemos los encuestadores, cómo sabemos, cómo empezamos a medir el fenómeno, no solamente en el rechazo de yo no participo, sino el de participo para decirte no voy a votar. Bueno, normalmente el gran problema de un encuestador siempre tiene que ver con 2 elementos, la representatividad de la muestra, o sea, que nosotros tengamos la capacidad de que ese universo que queremos encuestar sea representativo, que la gente realmente pueda decirnos en un dato duro que la muestra es sólida, y por otro lado en el método. Esto lo digo muy rápido, el gran problema hoy de las encuestas es que son un revoltijo. Tienes por ahí varias empresas que quieren hacer encuestas de encuestas, les llaman, y que juntan 14 encuestas diferentes. Sí, solo que unas lo hacen en vivienda, otras lo hacen en Facebook, otras lo hacen con máquinas. Y perdón, si tú haces una encuesta, tú quieres las preferencias electorales de Tlalpan. Si tú haces la encuesta en Facebook o la haces en casa, el resultado no tiene por qué ser el mismo. Pues, simplemente el perfil de la gente que vota en Facebook es muy distinta a la que te encuentras afuera de una fábrica, en una terminal de camiones o en una casa, en una colonia cualquiera. Entonces, el primer problema es que la representatividad se rompe. El segundo problema es justamente el abstencionismo. Este es un elemento que es muy difícil de medir porque la gente no necesariamente ya le quiere contestar a las encuestadoras, o cuando les contesta no les quiere decir lo que piensa. Y eso es legítimo, o sea, la gente no está obligada a decir las cosas, y nosotros tenemos que entender que hay un vacío, un hueco, un universo ahí negro que no podemos descartar. Me parece que por lo que hemos visto, salvo el Estado de México, donde la tasa de participación no era la que esperábamos,
fue mucho menor, que la del 21 y el 18 nos enseñan que la gente sí quiere votar y que en este momento, donde hay una presencia importante de la polarización ideológica, yo creo que sigue siendo ideológica, política y quiera sea o no social, la gente va a salir a votar. Nosotros estimamos una participación arriba del 65%. Hay que recordarle a nuestros amigos que la anterior fue del 63%. Son 2 puntos, no es mucho. Eso quiere decir, como decía Paco, de cada 100, 65 votarán. ¿No es lo que esperamos? Bueno, es lo que esperamos, no es lo que queremos. Lo ideal sería una participación arriba del 70%. Se discute mucho a quién le ayuda la participación. Dicen los expertos que la participación le ayuda mucho a la oposición, que normalmente eso se entendería porque las estructuras de operación política, entiéndase, la movilización social que las instancias de gobierno tradicionalmente han hecho desde siempre, lo han hecho desde los años 60, 70, pues opera a favor del Estado. No lo sé yo tampoco, yo también tengo esa duda. Y la tengo porque justamente el Estado de México nos demostró lo contrario. Claro, claro. Eduardo Reyes, director general de Intel. A ver, ¿cómo pesa la elección de la Ciudad de México en la elección general? Bueno, vamos a verlo así, es el segundo bastión de votos del país después del Estado de México, es ideológica, histórica y políticamente, o lo fue hasta el día de hoy, si quieres verlo así, sede de la izquierda lleva gobernando esta ciudad desde 1997 ininterrumpidamente, en su momento el PRD era de izquierda, yo así lo considero, fue el partido del presidente durante mucho tiempo y creo que se ganó y adecuadamente el estándar de una ciudad progresista, de derechos. Hay que evaluar cómo ha transitado esta ciudad de lo que era a lo que es hoy, pero me parece que hay un desgaste natural y que ha habido malas decisiones de gobierno, y no me refiero necesariamente a estas administraciones. Tuvimos por ahí a un ex jefe de gobierno llamado Mancera, Miguel Ángel Mancera, que ha sido brutalmente cuestionado, muchos escándalos de corrupción. Me parece que el peso es justamente el que te voy a decir en una oración. Hoy creo que la gran preocupación de Clara Brugada es cuántos votos le puede dar la doctora Sheinbaum. Hay una necesidad de votos que pueden generarse en la elección federal y que a nivel interno se cuestionan. Vimos que en el 21 la ciudad se partió. Sabemos que hoy hay delegaciones que tienen situaciones muy comprometidas, lo puedo decir abiertamente. Los momios parece que han complicado la elección en Xochimilco, los momios aparentemente la tienen difícil en Tláhuac y en Iztacalco. Iztapalapa es bastión, pero se la viven haciendo ahí campaña, el PAN se la vive haciendo campaña. O sea, se ha desdibujado tanto el sentido ideológico como la validez o el ejercicio de gobierno o de administración de los gobiernos de izquierda. Entonces, el peso es superlativo, es fundamental, la necesitan para el Congreso, pero hoy se está complicando. Y yo te diría que de alguna manera la oposición no ha sabido lucrar con ese emproblemamiento, se emproblemó Morena y la oposición no lo ha sabido lucrar, no lo ha sabido explotar. Hoy me parece que la gran pregunta es cuántos votos le puede dar la doctora Sheinbaum a Clara y si eso le puede ayudar. Me parece que todavía Clara va arriba, pero sí se cierran las cifras y no se cierran para bien. Cuando digo no para bien, no lo digo adjetivadamente, sino que se ha acelerado la forma en la que el PRIAN se acerca a Morena. ¿Están ustedes viendo un horizonte complicado para la elección de la Ciudad de México? Sí, sin duda. Claro que sí. Y te digo por qué. Me parece que las manifestaciones de descontento son constantes no respecto al gobierno, sino respecto a la forma en la que se ha hecho la campaña. Déjame recordarte que al arranque del proceso incluso hubo explotación mediática de este saludo entre la doctora Sheinbaum y Clara Brugada. O sea, ha habido elementos que nos permiten suponer que la campaña no está fluyendo como debería entre instancias federales y locales. Me parece que también la definición de candidaturas ha mostrado descontentos importantes. Y también creo que la ciudadanía, siendo de clases medias, también es mucho más crítica. No necesariamente es que ideológicamente apunte a uno u otro lugar. Es que es una sociedad más demandante, es más exigente. Y es difícil también entender que ha habido decisiones polémicas o muy cuestionadas y también ha habido malas respuestas respecto a los grandes problemas de la ciudad. O sea, quieras o no, hoy tenemos un problema, el del agua ha sido un problema que no ha sido resuelto por ninguno de los partidos o coaliciones, los candidatos llegan desgastados y aunque creo que el escándalo que puede tener la oposición del cártel inmobiliario le genera lo denosta o lo debilita, tampoco Morena lo ha sabido explotar de la manera correcta. Me parece que hoy podría haber una diferencia de entre 6 y 7 puntos entre Clara y Santiago. Creo que hoy todavía Morena tiene todo para ganar la ciudad, pero creo que no están haciendo lo necesario. Y en las alcaldías se ve, ¿no?
A ver, rápidamente, ¿cuál sería tu panorama para este cierre del mes que empieza prácticamente ya, el mes de mayo, que sería el último mes de campañas? ¿Tú ves que cambia alguna cosa en las campañas y esto dentro de las mediciones que ustedes hacen? Mira, yo te diría que haciendo un balance general, creo que la elección presidencial ya está por un cauce muy avanzado. Creo que la candidata de Acción Nacional, como te decía, crece, pues, bueno, del PRIAN, crece a un ritmo muy lento. Me parece que la tendencia le es favorable a la doctora Sheinbaum. No sabemos el margen porque seguirá avanzando el tiempo. Creo que el Congreso todavía le permite una mayoría morena, pero es una mayoría no como las que tuvo en el 18 ni en el 21. Se diluye, no va a haber mayoría calificada, creo que eso ya está muy claro. Difícilmente habrá plan B, plan C, plan A, no va a haberlos en términos de lo que significa esa mayoría que necesita Morena. Creo que hay entidades donde los márgenes empezaron de 10 puntos y hoy están a 6 o 7, te digo la Ciudad de México como uno de ellos. Algunas encuestas le dan a Clara Brugada una ventaja de 14 puntos, habrá que entender las vitrinas y cómo se levantaron, nosotros creemos que la diferencia es mucho menor. Hoy Morena todavía tiene 6 estados asegurados, creo que Puebla y Veracruz siguen siendo focos de riesgo para Morena. Hoy Morelos me parece que es una entidad donde la oposición ya está, si no arriba, en empate técnico, y creo que hay bastiones de Morena que prácticamente están muy sólidos. El sureste, Tabasco y Chiapas están prácticamente resueltos a favor de Morena. Yucatán creo que va a ser un estado donde todavía Acción Nacional va a mantener el control del estado. Y la gran pregunta es qué pasará, por ejemplo, en Jalisco, un estado donde el presidente, donde el gobernador no está muy a gusto con su dirigente nacional, donde la candidata ha crecido, me parece, por sí sola, apoyada también por su partido, y donde el candidato ciudadano literalmente, pues más fácil se acerca a un partido que no es el suyo que a su propio partido. O sea, es un trabuco Jalisco, pero me parece que hoy hay condiciones para que incluso Morena pudiera ganar Jalisco. Bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados, tanto al doctor Abundis, director de Parametría, como a Eduardo Reyes, el director general de Intel, que nos han abierto una ventana para darnos cuenta de qué está pasando ahí en la calle, ahí en la casa donde usted habita, con los suyos, con lo que han visto, con lo que han oído, con lo que saben sobre quienes quieren gobernarnos, sobre el proyecto de país que mantienen unos y otros. Así que, gracias a nuestros invitados y gracias a usted que estuvo con nosotros aquí en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Le reitero la invitación de estar enterado. Hasta la próxima.